Yes. Yes. Trae un yes a tu vida con un préstamo de Co-op Seno Gandía. Te prestamos $6,000 desde $108 mensuales. Y si necesitas, te prestamos hasta $50,000. Solicita en préstamosenogandía.com o al 650-1122. Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, X, Spotify, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Y Vega Co, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenas tardes, soy Carmen Enita Acevedo y estamos en Bonita Radio a las 5:04 de la tarde en Qué Palo es Noticia, con las disculpas de que no pudimos estar esta mañana, pero esta tarde vamos a tratar 3 temas que no vamos a poder completar uno de ellos porque acabamos de escuchar básicamente lo que dijo Tomás Rivera Chats esta mañana en el hemiciclo con relación a activar una regla del reglamento del Senado de Puerto Rico para ir por encima de los nombramientos que pueda hacer la gobernadora antes del 30 de junio y activarlo para que aquellos que estén como interinos en Estado, Justicia y el Departamento del Trabajo se queden como secretarios en propiedad. Está bien interesante, tengo que sobre todo ver el punto en el reglamento. Ya hay una objeción a esto de parte de la senadora María de Lourdes Santiago, pero ya la gobernadora contestó a lo que dijo Tomás Rivera Chats. Así es que vamos a ir sin tener el beneficio del audio y el video, pero sí lo escuché y podemos comentar sobre eso para mañana traerles el audio porque me parece que es interesante que lo vean en sitio. Se fue la luz en el Senado de Puerto Rico en plena sesión. Cancelaron los trabajos hasta el próximo lunes a la 1 de la tarde. Hoy es jueves, exactamente. Lo que están pensando, eso mismo. También vamos a hablar de cómo se está desarrollando el tema de que Ray Charles sea una persona, algunos lo dicen como presidente del comité, para regular todo lo que tiene que ver con los vehículos todoterrenos. Se está calentando el tema y yo quiero traer una imagen que acabo de ver en las redes sociales de un grupo que antes se ha identificado como un grupo de policías que se conocen como Sangre Azul. Y quiero ir brevemente sobre ese tema. Definitivamente el arresto de 10 personas, entre ellas un piloto de la Policía de Puerto Rico y un oficial también de ley y orden, en términos de que son veteranos que aparentemente participaron de una conspiración, o por lo menos así un gran jurado lo entendió, para defraudar al fondo de la Administración de Veteranos a través de la discapacidad total, el 100% de pensión por discapacidad. Fuerte el tema. La Junta de Control Fiscal, en un foro que nadie participa, pero que habían periodistas allí, realmente trajeron a la luz pública lo que el gobierno no le ha dicho a los puertorriqueños y a las personas que viven en este país, que ya se han ido por el chorro $800 millones en descuentos de fondos federales, en eliminación de fondos federales. Y definitivamente tengo que traer lo que trajimos esta tarde, realmente esta mañana, cuando descubrimos un proyecto de ley, el 644 de la Cámara de Representantes, que trae
el representante por el distrito 6, Cataño, Guaynabo y Bayamón, que nada más y nada menos plantea Ángel Morey que se le cobre a todo ciudadano o ciudadana que vaya a una agencia pública a radicar una querella. Importante que discutamos eso, porque esas son las lumbreras que se escogen cuando la gente, como muy bien dicen durante todo el día en la discusión de ese tema, vota íntegro. Ahí está Ángel Morey Noble. Vamos a hablar sobre eso, pero antes, como siempre, vamos a hablar con ustedes. Gracias por estar. Recuerden que pueden donar a través de este chat siempre que estemos en vivo. Por ahí está Florence Ramos, Edgardo Núñez, Rafael Avileja, Ixes Camilo, Efraín Borrero, José Jiménez, María Costa, Olga Inés Camacho, Norberto Cancel, Wilma Fontán, Estrella Luna, Rita Guzmán, Sandra Arroyo, Ariel Cartagena, Sandra García, hace rato que no venías por ahí. Gracias, Irving Maldonado, por tu aportación. Leche Dipoti también, Mick Bernie, Nicolás Ortiz, Irmita, Ibel Grajales. Dice, hasta Glenn Monroy dijo algo sobre el Task Force de la titería. Uy, y ese sí que es PNP. María Isabel Santiago, Milagro Fontán, Eliezer Ortiz, Rosa, Luis Matías, Imita Vivaldi, María Adorno, Lizeth de León. Gente, está todo el mundo por ahí. Siéntanse bienvenidos y bienvenidas. Y Sandra Infanzón también debe estar por ahí. Yao Laracuente, saludos, Carmen Enit. ¿Eres tú? El hijo de Carmen Nidia. Espero que estés muy bien si eres tú. Bodrogo, Andrea Ríos, todo el mundo, Luis Daniel Ortiz. Vamos a las informaciones. Vamos a empezar con este asunto de lo que hemos discutido en las últimas 48 horas, que tiene que ver lo que la gobernadora hizo nombrando al Rey Charlie, a esta persona que es, salió a la luz pública en el 2019, después que ya tenía amistad con Tomás Rivera Chats y otra gente, en todo lo que se organizó alrededor de diferentes grupos para el verano del 19 y el pedido de renuncia a el gobernador entonces, Ricardo Rosselló Nevares. Rey Charlie, la gobernadora lo nombra en este esfuerzo para supuestamente regular todo lo que tiene que ver con el uso de vehículos todoterreno. Y nosotros en los últimos quizás 3 años estamos viendo el ejercicio de este tipo de grupos que tienen, este hobby de utilizar estos vehículos Ford Track, etcétera, en las vías públicas de Puerto Rico. Es decir, donde transitan los vehículos de motor que están permitidos por ley que transiten. Y la gobernadora, en el esfuerzo de contestar lo que ocurrió este fin de semana en Cataño, donde la policía de Puerto Rico se organizó, hizo lo que ellos llaman una campaña, y allí había una corrida de estos grupos. No puedo decir que era del Rey Charlie ni que él la convocara, pero sí una convocatoria de este tipo de grupos de ciclistas, motociclistas, motocrossistas, etcétera. Y hubo por lo menos una expedición de boletos de 1,700. Se expidieron todos esos boletos y la contestación de la gobernadora a eso es cumplirle la palabra que trajo en campaña. Aparentemente alguien la llamó y le dijo, hello, aquí estamos, recuerda que nosotros votamos por ti. Y la gobernadora contestó con un grupo de trabajo, y ese grupo de trabajo está el comisionado de la Policía de Puerto Rico, Joseph González, que no ha dicho nada desde entonces. Envió a la subcomisionada Diana Crispín a representarlo en una actividad donde no estuvo invitada a la prensa. Es decir, que fue una actividad que la gobernadora hizo para el show. Cuando esto pasa, mi pregunta, además de a Joseph González, que no ha dicho nada, es precisamente a los policías que están en este momento como efectivos realizando un trabajo para cumplir con la ley de tránsito. ¿Qué pasa con ellos? Yo decía ayer, ¿cómo se siente una persona que hace su trabajo, que pone precisamente a utilizar el mecanismo que le da el Estado, de que es ir a buscar a aquellos que violan la ley de tránsito, cuando la gobernadora
pone al Rey Charlie a sentarse con su jefe, Joseph González, a hacer dizque un reglamento para que esa gente puedan transitar. Ella, entre las cosas que dijo en ese video autobombo, fue que pudieran transitar a ciertas horas de la noche o en ciertas carreteras. Y era como esta información que solamente le satisfacía a ella, que quería hacer un anuncio, y a aquellos que supuestamente les va a favorecer esa reglamentación. Lo menos que ha salido desde el miércoles por la tarde, que la gobernadora hizo este mensaje el martes por la tarde, hasta el día de hoy, es que a la información que dio la gobernadora de que supuestamente incluso los productores de ese tipo de vehículos, los que lo hacen y los ponen en las carreteras, hablan y establecen que se pueden utilizar en carreteras como un vehículo que está permitido por ley. Lo menos que ha ocurrido es que a la gobernadora le dijeron mentirosa en un programa de televisión, que fue una persona que conoce del proceso, y dijo claramente que le iba a desmentir a la gobernadora, porque no es cierto que el que produce ese tipo de vehículos establece que pueden correr en las carreteras. Eso, las personas del mundo de ese tipo de utilización de vehículos, o sea, yo desconozco, eso lo dicen las personas que conocen de ese tipo de vehículos. Pero lo que yo voy a insistir, y de hecho voy a lanzar la pregunta, si usted es policía, si usted sabe algo de qué está pasando en la policía de Puerto Rico ahora mismo, sobre todo con los oficiales de tránsito, con la participación de Joseph González, si usted sabe si en efecto este tipo de información está corriendo en las redes sociales, pero corre entre los comentarios de los oficiales de ley y orden, que son los policías, comuníquese conmigo o envíeme un mensaje a carmenenit@bonitasradio.net, porque yo quiero saber qué piensan los policías de esto. Más allá de lo que estoy viendo en las redes, que hay algunos que se han identificado como policías y están diciendo precisamente que esto es una barbaridad, que cómo es posible que ellos salen todos los días con lo que supone el mal, digamos, el prejuicio, la mala imagen que tiene la policía de Puerto Rico por muchas cosas, entre otras las intervenciones que hacen en algunos momentos, que por ejemplo inciden en un 1 de mayo, intervienen con trabajadores en un 1 de mayo. Hay un despliegue de mucha fuerza y poder en ese tipo de manifestaciones, que sabemos que son manifestaciones donde lo único que hemos podido ver en algún momento de la historia son infiltrados. A pesar de todo eso, la policía de Puerto Rico hace un trabajo, y hay gente que hace bien su trabajo en la policía de Puerto Rico. Y hoy se está cuestionando precisamente cómo es posible que la gobernadora desautorice un operativo que lo que fue a hacer fue a cumplir la ley de tránsito, diciéndole no más tarde de 72 horas, pues yo voy a crear un comité para que esa gente puedan transitar sin ningún problema y que no haya ningún policía que lo detenga. Y a mí me parece que lo más importante en este momento es saber el sentir de los policías. Y lo digo desde aquí. Y los compañeros periodistas que tienen acceso al Senado, que van al Senado todos los días, o en algunos momentos, porque sé que ya eso no existe, esa cobertura de todos los días en la legislatura, pregúntenle a Gregorio Matías, a ver si está de acuerdo, porque esos son sus policías. Y yo creo que esto se puede calentar, porque la gobernadora no sale de una para meterse en otra. Y no creo que le hizo chiste a Joseph González, por eso es que no ha salido. Pero ahora digo yo, como decía el otro comisionado de la policía, esos son sus policías. Esas son la gente que se supone que él defienda
obviamente cuando lo hacen bien. Y a mí me parece que si un policía fue donde un motorista, que ustedes vieron el video de cómo estaban corriendo Ford Track y otro tipo de vehículos, wheeleando, etcétera, hace su trabajo a intervenir porque eso es un delito, estaba haciendo su trabajo. Y me parece que el mensaje de la gobernadora y al que se puede pegar Joseph González si no habla sobre esto es precisamente que apoya la posición de la gobernadora, porque su mensaje fue desautorizar a aquellos que hicieron lo que tenían que hacer. Y yo creo que es suficiente con lo que pasa en este país a nivel de seguridad para que la gobernadora entonces también entre en un contrasentido con su propia policía, porque ellos están haciendo lo que tienen que hacer, pero ya los desautoriza. Creo que eso es importante. Y vamos a quedarnos en el orden de la seguridad, por lo menos en este caso a nivel judicial. Hoy hubo una conferencia de prensa del fiscal federal Stephen Muldrow para hablar de este indictment, acusación de un gran jurado, que trajo 10 personas acusadas en relación a un esquema de corrupción, de fraude, con las determinaciones de discapacidad en la administración de veteranos. Yo quiero empezar por decir que esto se me parece mucho a un caso de fraude que vimos en el área del Seguro Social, no sé si lo recuerdan, que trajo incluso a médicos acusados. Era cuando la fiscal Domínguez estaba todavía, creo que ese mismo año se iba de la fiscalía, y trajo a mucha gente, incluidos funcionarios del Seguro Social, que para buscar la discapacidad total en el renglón del Seguro Social, las personas obtenían la certificación y las evaluaciones de médicos que provocaban que les dieran esa incapacidad total a pesar de que no tenían derecho a ella. Se me parece muchísimo, pero también lo que me llama la atención de este asunto es cómo en esta acusación hay un empleado de la Administración de Veteranos de Vega Baja, Ángel Carrer Rivera, que era quien definitivamente facilitaba que esto se diera en la Administración de Veteranos. Y esta es una acusación y una conspiración que va del 2009 al 2020. Estamos hablando que quizás ha podido estar la Fiscalía más de 2 años atendiendo esta investigación. Richard Rivera Martin también es otro facilitador en la Administración de Veteranos. Este es de Morovis. Increíble lo que narra esta acusación. Víctor García Soto, un veterano también que recibió un 100% de incapacidad. Brenda García y esposa de Víctor García Soto, Gabriel García y Randolph Baez, son todos familia, también fueron facilitadores. Hay un veterano policía de Puerto Rico que también está acusado, Gabriel García. Ese es uno de los que acabo de mencionar, que son parte de la familia. Y José Torres Rosado, otro veterano que recibió 90%, Eladio Pagán, un 70%, Ignacio Ramos Clas, un veterano y oficial de Homeland Security, increíble, Félix Arroyo Rivera, otro veterano que recibió un 90%. Parte de lo que a mí me llama la atención cuando estos casos bajan es cómo la gente se atreve a arriesgar incluso su trabajo en el caso de los empleados federales, pero también el trabajo en el caso de los policías. Y después de todo resultar convictos de una conspiración como esta. Yo, cuando veo el nivel de corrupción que hay en Puerto Rico, también me planteo esa corrupción que obviamente tiene una identificación mucho más, digamos, grande, más masiva,
cuando son políticos que asumen la corrupción como parte de su trabajo diario, también percola en este tipo de empleados y situaciones. Y yo creo que hay que llamar la atención de si realmente lo que ha pasado en Puerto Rico es que ese nivel de ejemplaridad que tienen los políticos y los casos que son de más opinión pública, realmente la gente los ha consumido y ha creído que esa es una manera de vivir y no pasa nada. Si lo que ha ocurrido en tantos casos que nosotros vemos todos los días, no tenemos necesariamente que traer la noticia. Lo vemos en lo que no hace la Oficina de Ética, en lo que no ha hecho la Oficina del Contralor, en lo que no ha hecho el Departamento de Justicia de Puerto Rico. Yo no sé cuándo fue la última vez que el Departamento de Justicia de Puerto Rico acusó a un político corrupto, a un funcionario electo o un funcionario público del partido que sea, de los dos que han dirigido a Puerto Rico. Yo no sé cuándo fue la última vez, honestamente ni lo recuerdo. Pero cuando vemos esto, nos preguntamos y vemos tantos otros casos. ¿Realmente la gente está viviendo desde ahí? Porque no ha habido consecuencias contra aquellos más públicos y yo me creo que contra mí tampoco va a haber consecuencias. Yo creo que es una pregunta realmente que nos tenemos que hacer y lo quería traer en ese contexto. Esos son fondos federales, son los que le quitaron a los pensionados incapacitados, Luis Lavoy. Son fondos federales, pueden ser fondos de Puerto Rico. Es increíble el nivel de esta conducta. Y estamos hablando hasta de familias. Aquí hay 4 personas que son entre madre, padre, hijo y la esposa. O sea, es a ese nivel. Este fin de semana estarán por la libre porque la policía no intervendrán, ya verá, dice Nicolasa. Mr. González lo apoya o que renuncie, dice Beth Grajales. Y Chris Lugo, y el de AFLAC, exacto, el de AFLAC, el del Seguro Social, o sea, son múltiples los que hemos visto en los últimos años. Bueno, el del PUA, el famoso PUA. Miren, yo no sé cuántas veces, yo no sé si a ustedes les pasó. Yo no sé cuántas veces a mí me dijeron que radicara en medio de la pandemia el famoso préstamo, precisamente que también fue otro fraude, que las empresas podían tomar a través de los bancos y ahí, pues, pedir dinero por el gasto, por lo que dejaron de recibir, etcétera. Y eran a través de los bancos, por un lado, de esa es la acusación que están los hermanos de Jordi Navarro, pero por otro lado había préstamos de SBA, de la Administración de Pequeños Negocios. Yo no sé cuántas veces a nosotros nos dijeron que radicáramos ahí. Y yo les juro que yo decía, pero ¿por qué? Si yo estoy segura que hay gente que tuvo muchas más pérdidas que nosotros. Y yo no encuentro qué más, qué yo puedo decir. O sea, a ese nivel de responsabilidad teníamos nosotros en el momento de la pandemia, que fue en el momento de más despegue de Bonita Radio por razones obvias. Ahí yo creo que nosotros empezamos a realmente a cosechar lo que habíamos sembrado desde el 2014. Pero es increíble cómo la gente, pues no importa, olvídate, la última la paga el diablo. No, así no es. En Ética acusaron a un empleado del Departamento de Agricultura por dar servicio de Uber en horas laborables. Tienes razón, Rosa. Y es algo que yo no he encontrado como parte de las querellas. Voy a pedirla. Joseph González se cree que todos vamos a creer que no apoya todo lo que se le ocurre a esta gobernadora. Ese es el problema que tiene Joseph González. El síndrome del PNP se debe utilizar para describir la compulsividad al robo, dice Yuyo. Callar es otorgar y eso hace Joseph González. Eso es lo que a mí me parece y creo que quien lo está aconsejando, lo aconseja mal. Me parece que hace rato ha debido haber salido y ¿sabe qué? Si no está de acuerdo con la gobernadora, va a tener que coger los bártulos e irse. Si va a dejar a Diana Crispín para que lo represente en eso, todo el mundo va a saber que no estuvo de acuerdo.
Y ese es el problema de callar. Bueno, vamos a la Junta de Control Fiscal. Hemos hablado en un sinnúmero de ocasiones de lo que significa la pérdida de fondos federales en este momento, porque ha sido desde el día 1 de todas las políticas de Donald Trump. Yo creo que después de las elecciones que se supo que ganó Donald Trump en Estados Unidos, esto empezó a ser una preocupación para mucha gente. Evidentemente para el gobierno de Puerto Rico, dirigido por Jennifer González, no fue una preocupación. Porque aquí hubo fiesta, aquí se pidió dinero para hacer una gran fiesta de juramentación. Y la gobernadora no habían pasado 100 días que ya había dicho que ella va a correr por segundo término en el 2028. Así es que no parece que era una preocupación, pero aquí mucha gente dijo bien temprano, esto se va a poner bien difícil. Pues resulta que eso que la Junta de Control Fiscal, el gobierno de facto de Puerto Rico, ha dejado caer en muchas ocasiones, de que aquí van a perderse fondos federales y que el gobierno tiene que tener un plan A, un plan B y un plan C. Lo discutieron ayer con una cifra de $800 millones. Todo esto en medio de una actividad donde Ben Gerson, el director ejecutivo de Standard & Poor's, lo dijo con todas las letras. No son solo los aranceles y sus efectos, es también la incertidumbre, dijo Gerson. Esto es un simposio que se llamaba Proyección Económica, que celebró la Junta de Control Fiscal. Y para terminar un poco con el contenido de esta información, se habló de que esto es una cifra histórica, que no lo han visto en décadas. Lo importante es que la incertidumbre puede redundar en pausas en los planes de inversión de capital. Y eso es una preocupación. Nuestra visión es que los riesgos a la baja son más prevalentes. A la vez, el costo del financiamiento en Estados Unidos está en su punto más alto en 15 años, debido a las tasas de interés. Hay una fuerte desaceleración en las inversiones fijas en el 2025 y de hecho se van a contraer en el 2026. Cuando yo leo en este caso, las predicciones de aquellos que saben, de aquellos que están en el mercado de valores de Estados Unidos. Y esto tengo que decir que fue un foro en el edificio de medicina tropical en el Capitolio. ¿Okay? Yo me pregunto, ¿no debió haber estado ahí la gobernadora de Puerto Rico? ¿O estamos hablando de la economía de Granada? Estamos hablando de la economía de Puerto Rico. Estamos hablando del momento en que esto se puede poner tan crítico que no solamente es el Departamento de Educación, quizás lo más que va a sufrir es el Departamento de Salud con relación a los fondos Medicare y Medicaid. El dinero de la población más grande en Puerto Rico con relación a su salud. No debió estar allí el de Gerencia y Presupuesto, la gobernadora de Puerto Rico. O sea, los que realmente tienen que tener interés en hacer un plan y hablar con la gente que está estableciendo que esto es un problema, que el problema es la desaceleración de la economía, que ya está pasando en Estados Unidos. En Puerto Rico está pasando hace rato. No, la gobernadora estaba entregando palitos de coco, tratando de entretener a la gente, dándole espaldarazos al secretario del Departamento de Educación en actividades que no está diciéndole a los periodistas, ni está enviando las convocatorias para que los periodistas vayan. Y esto tiene que ser una nota, gente, y eso puede ser otra discusión, porque no necesariamente todos los medios tienen tantos periodistas para enviarlo a tantos sitios a la vez.
Y si hablamos de los independientes, mucho menos. ¿Por qué? ¿Por qué no hay una gobernadora? ¿Por qué no hay un economista del Partido Nuevo Progresista que no le venga a mentir al país y estaba allí haciendo las preguntas que tenía que hacer? ¿Por qué? ¿Por qué no hay nadie del gobierno de Puerto Rico, de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, de la Oficina de la Junta de Planificación? O sea, no. Realmente estas cosas se dicen y no pasa nada. Porque la gobernadora estaba montando su show para seguir diciéndole al país que ella va a regular todo lo que ocurra en las carreteras del país con las personas que quieren conducir Ford Track, aun cuando no deben salir del campo o del barro o del fango. Entonces, ¿dónde está realmente el gobierno que se supone que dirija Jennifer González Colón? Que le dé certezas al país, seguridad, estabilidad. No está por ningún lado. Saludos, Wilson Vega. Saludos también a ti, Víctor Lozano. Chaka Downs también está desde Rochester. Los pensionados de la autoridad ya están empezando su calvario. Sí, porque cogieron un préstamo, que también lo dijeron por lo bajo. ¿Y qué va a pasar después de junio? ¿Qué va a pasar después de julio? Y cuando una vez esto se pregunta también, ¿qué le habrá dicho Robert Mujica aparte de esa nota de la semana pasada de Relaciones Públicas, de que supuestamente todo estaba bien entre el gobierno de Puerto Rico y la Fortaleza porque se habían sentado y habían cuadrado un presupuesto que incluye, o que todavía no lo incluye porque el año fiscal de Estados Unidos vence en octubre? En septiembre 30 empieza el nuevo en octubre. De hecho, tienen problemas en términos del presupuesto en la Cámara de Representantes. Los mismos republicanos están cuestionando lo que quiere hacer el ala más conservadora del Partido Republicano, eliminando fondos Medicare y Medicaid. ¿Y qué pasa aquí? La gobernadora está de pachanga, hablando con el Rey Charlie, chateando con el Rey Charlie, para sentarlo con Joseph González en un comité. Fuerte, pero eso es lo que está pasando. Y vuelvo y digo, me preocupa muchísimo que tampoco escucho una oposición política. Olvídese de cómo se llame. Una oposición política que esté hablando de esto. Amén de lo que podemos saber, pueden pasar en las discusiones en la legislatura de Puerto Rico, hacia afuera, hablándole al país de lo que es realmente importante, el problema de energía eléctrica y Luma, y vamos a Luma ahora, y el problema de una economía que en un 44% depende de los fondos federales y se van a ir. No veo a nadie hablando sobre eso. Dándole la cara al país, que me parece que es lo más importante. ¿Para qué son gobiernos? Para tener 4 choferes y 4 carros y guaguas negras, como tiene Tomás Rivera Schatz y como tiene la gobernadora, como tenía Verónica Ferrayoli, que yo no sé ahora, pero cuando era secretaria de Estado, llegaba al Capitolio con 2 camionetas negras, una para ella y una para su marido. Realmente yo no lo entiendo. No hay interés, ella está en la lalandia, dice Estrella Luna. Jaime Cruz, bajo el estatus del Estado Libre Asociado, ella va a hacer lo mínimo para desprestigiar al mismo Jaime Cruz. Vamos a empezar. Yo voy a decir algo. Desprestigiado el ELA, está desprestigiado el ELA. El problema no es el ELA. Ahora mismo el problema es que no hay gobierno en el Estado Libre Asociado. Y hay una cosa bien importante. ¿Bajo qué acuerdo fue que corrió Jennifer González Colón? Porque bajo la estadidad no fue. Bajo un Estado soberano no fue. Fue bajo el Estado Libre Asociado. Y si usted no estaba de acuerdo con estar debajo y bajo las directrices del gobierno de facto del Estado Libre Asociado, en este caso que es la Junta de Control Fiscal, pues usted sencillamente no corría. Ahí es donde se le ve la costura, pero mire, de una manera brutal. La gobernadora no vino a gobernar.
la gobernadora vino a ganar. Y esas son palabras de Juan Dalmau. Y yo voy a añadir una línea a eso. Esta mañana estaba yo en una conversación con una amiga periodista, comunicadora, que discutíamos precisamente lo que nosotras como periodistas habíamos visto antes, con relación a los funcionarios electos. Y obviamente sabemos en la historia quién ha sido quién. Pero Jennifer González es quizás la gobernadora corrió y ganó, que no tenía la menor idea de lo que iba a hacer en gobierno, que no tenía la menor idea de cómo se corre un gobierno y lo que es peor no le importa. Y yo creo que ahí es donde está lo peor. Nos podemos sentar y dilucidar si el ELA es o no es. Eso es, en este momento, nada. Lo que quisiéramos es que la gobernadora que corrió bajo el Estado Libre Asociado se ponga a trabajar. O que tuviera la capacidad de tener información de cómo se corre un gobierno. La gobernadora todos los días le demuestra al país que no tiene la más mínima idea de cómo corre. Porque todo lo que hace, incluido los famosos comités, es no saber cómo se corre un gobierno y no tener la menor idea de cómo le va a dar cara al país. Y lo que es peor, insisto, no creo que le importe. Todavía queda mucho por robar, dice Ivette Grajales, sencillito. Yo no creo que queden tantos chavos, ese es el problema. Ese es el problema. Jennifer llegó sin un plan de gobierno, lo que ha hecho es promoverse para las elecciones del 2028, dice Ivonne. Y el comisionado refundando, el comisionado, la refundación del Partido Popular. ¡Ja! Ni modo, es terrible, es una tragedia, porque también eso era otra cosa que compartíamos. ¿Cuál es la luz al final del camino? ¿Dónde están lo que podríamos decir que va a dar resultado? No se ve por ningún lado. Gerardo Zamora, mientras la oposición se una al PNP seguirá reinando. Mientras la oposición no se una, el PNP seguirá reinando. Mucho de eso también. ¿Queda suficiente, dice Ivette? No sé. Yo creo que quedan muchos intereses privados para robarse. Porque, bueno, son bienes de dominio público, son bienes del pueblo, que yo creo que por ahí hay. Pero yo creo que se está acabando. Se está acabando definitivamente. Vamos a lo que pasó en el Senado y tiene que ver con la luz. Yo vi la nota, eso fue a las 3:40 de la tarde más o menos, y vi inmediatamente la información y obviamente fui a donde creía que tenía que ir, que era a la grabación, en este caso, de la sesión, porque ustedes saben que la hacen a nivel digital en la página del Senado, de Facebook, y vi el momento en que se fue la luz. Yo quiero que ustedes lo vean, porque lo más increíble, estaba Roxana Soto Aguilú consumiendo un turno con relación a una enmienda, pero me pareció genial las últimas palabras que pudo decir en el momento en que se va la luz. Venía teniendo problemas aparentemente el servicio de energía eléctrica y como que bajaban el voltaje, etcétera, pero seguía encendido. Pero llegó el momento en que ¡pum! Se acabó. Vamos a escuchar a Roxana Soto Aguilú un minuto y pico y regresamos a este análisis de ese momento en que se fue la luz en el Senado hace unas horas. El del proyecto dice que para uno operar un food truck, que fue el ejemplo que se trajo por Proyecto Dignidad, o en ningún lugar del proyecto dice que para usted comenzar a operar un negocio en Puerto Rico, ya sea bajo alianza pública o privada o en carácter privado, esto es un requisito sine qua non, lo que significa que si esto no está cumplimentado, usted no puede abrir negocio, usted no puede operar. Este proyecto lo que dice es, le corresponderá al PRITS primero reglamentar, que no ha reglamentado nada,
Número 2, establecer una estructura administrativa para tales fines, que todavía no la tiene, bajo esta ley de capacitación cibernética. Y tercero, comenzar a dar los adiestramientos, pero tenemos que vernos como un ente facilitador. Y lo que me preocupa dentro del discurso que trae Proyecto Dignidad es que el gobierno siempre es un obstaculizador. Gente, se fue la luz cuando Roxana Soto Aguilú dijo específicamente, y lo que me preocupa dentro de lo que trae Proyecto Dignidad es que el gobierno siempre es un obstaculizador. Y nosotros hablando de si tienen capacidad, de si no tienen capacidad, y en el momento en que se va la luz, ella puede decir esas últimas dos palabras. Gobierno obstaculizador. No es más, digamos, casual, que yo no creo en las casualidades. Más causal porque no había otra manera de decirlo. El gobierno de Puerto Rico en este momento obstaculiza el desarrollo de Puerto Rico. ¿Y cuándo es mejor dicho? Sino cuando se va la luz. Que no hay capacidad de decir, olvídese de lo que dicen de la boca para afuera, de si se va a ir Luma, si le van a cancelar o no le van a cancelar. Hacerlo. Que usted no ve una organización alrededor de eso, de cancelar, no solamente cancelar, de cuál es el proyecto que van a traer. Y yo insisto, por eso hay mucha gente callada. Hay que ver con lo que vienen. Pero definitivamente esto es un desastre. Y en el Senado de Puerto Rico, en plena sesión, se fue la luz y ahí está. Gobierno obstaculizador. No estaba hablando de Luma, estaba hablando de una enmienda de un proyecto de capacitación cibernética que Joan Rodríguez Bebe había estado minutos antes hablando sobre una enmienda a eso que entiende Roxana Soto Aguilú, que lo que trae es obstaculizar por parte del gobierno, cuando la intención supuestamente es todo lo contrario, ser facilitador. No, es que la realidad le da en la cara incluso hasta cuando se va la luz, aunque estén hablando de otra cosa. El gobierno de Puerto Rico obstaculiza. Y el gobierno de Puerto Rico es Jennifer González, es Tomás Rivera Chats, es Carlos Johnny Méndez, es el ejecutivo y es el legislativo. Y aquí estamos. No sirvieron los generadores. No se sabe qué pasó. Y Tomás Rivera Chats dijo, vamos a recesar hasta el lunes a la 1. Hoy jueves. Se acabó. Hoy era el último día de sesión, pero habían 2 calendarios. 2 calendarios. Y lo dejaron ahí porque se fue la luz. Ustedes me dirán, los quiero escuchar a ustedes para ir al último tema. Porque la verdad es que yo me quedé como, wow, qué increíble. Muy cierto, Gerardi parecen no tener la importancia de sin avisar diferencias para una meta en común y otras pues. Dice Michelle Schurer, deben estar hablando, déjenme ver lo que dijo Gerardo. Deben estar hablando Gerardo Zamora mientras la oposición, ya, lo que dijiste, Michelle Schurer lo puntualiza desde el punto de vista de que no se ve luz al final del camino de esa posible alianza. Jaime Cruz, qué puntería. Odian a la motorizada, exacto. La motorizada está más salada que las patitas de mondongo. Rosa, te quedó brutal. Me gustó eso. Dijeron que van a sacar a Luma. No voy a decir nada más. Vamos al último tema, que tiene que ver con el Senado, pero en este caso es la Cámara de Representantes. Bueno, déjenme quedarme en el Senado un momento. Miren, yo leí las expresiones las leí porque no había podido escuchar el video de Tomás Rivera Chats en medio de esa sesión más temprano sobre que se debe activar, que supuestamente quedan advertidos y avisados de que el Senado de Puerto Rico puede activar una regla en el reglamento que tiene que ver con que aquellos que están sirviendo como interinos se pueden quedar en las posiciones y en el caso, obviamente, del Departamento de Estado, el Departamento de Justicia y el Departamento del Trabajo. A eso, María de Lourdes Santiago fue la única que se opuso. Derrotaron, obviamente, la
posición de María de Lourdes Santiago, porque dice que esa regla excede el poder que tiene el Senado de consejo y consentimiento, porque lo que haría es reducir ese poder. Realmente lo excede desde el punto de vista de no traer lo que debe pasar cuando en el proceso de nominación el Senado tiene que pasar juicio sobre los nominados para establecer el consejo y consentimiento. Y a eso, obviamente, la derrotaron. Honestamente, no sé quiénes gritaron sí, además de estar de acuerdo con María de Lourdes Santiago. Creo que fueron como 2, 3 voces, pero es difícil en medio de la votación establecer quién pudo ser, pero obviamente fue derrotada. ¿Qué es lo importante de esto en este momento sin traer la grabación, que es lo que quiero traer mañana por la mañana? Que la gobernadora de Puerto Rico le contestó a Tomás Rivera Schatz. Y la gobernadora le dice a Tomás Rivera Schatz, que aquí me parece que es la línea precisamente de lo que hemos hablado, que esta controversia, este problema entre el Ejecutivo y el Legislativo deja al país en el mismo medio, y obviamente aquí no parece verse la luz, porque no hay nada que nos diga públicamente que la gobernadora no tiene problemas con Tomás Rivera Schatz, sino todo lo contrario. Le contestó: yo no voy a trabajar bajo amenazas de nadie. Yo tengo una función constitucional que voy a ejercer. No la voy a ejercer a la carrera. Estoy evaluando, estoy entrevistando y en su momento haré los nombramientos correspondientes y el Senado y la Cámara pasarán juicio sobre esos nombramientos como debe ser a nivel constitucional, como todo deber constitucional. Ahora el Senado no me va a nombrar a mí un jefe de agencia pasando por alto la función constitucional, que es obviamente lo que sería el resultado de activar esa regla que según Rivera Schatz está en el reglamento. 47.3 entiendo que es. Ellos emiten su consejo y consentimiento. Le toca al gobernador de Puerto Rico hacer la nominación, que es mi responsabilidad. Cuando la prensa le cuestiona, 47.3 es la regla. Cuando la prensa le insiste en cuestionarle a la gobernadora que si va a nombrar antes del 30 de junio, la gobernadora dice ojalá. Así es que de lo que estamos hablando es que Tomás Rivera Schatz una vez más sale a establecer que hay una regla en el Senado que le da la posibilidad de pasar a aquellos 3 que están interinos, que no parecería haber mayor confrontación a eso en el Senado, porque la única que planteó algo fue María de Lourdes Santiago. Y la gobernadora le dice: no, el deber constitucional es mío y a mí nadie me va a decir a quién yo voy a nominar. No van a escoger a quien yo no quiera. Y no sé, ojalá al 30 de junio hayan nominado. Gente, esto está, o sea, el nivel de terquedad de unos y otros en esta conversación es fuerte. Es terrible para el país. Si no hay gobierno, hablándose Jennifer González y Tomás Rivera Schatz, imagínense en este momento en que no hay relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. O sea, las noticias van a ser la pelea de Tomás Rivera Schatz y de Jennifer González. Todo el tiempo. Porque parecería que nadie da su brazo a torcer. Parecería que nadie tiene la capacidad de ser adultos y hablar de la institucionalidad. ¡Wow! Yo lo veo y no lo puedo creer. A que los hacen receso, dice Anastasia Biberhausen. Interesante eso que dices. En esa foto, la forma en que Tommy mira llegó, esa foto no es nueva. Esa foto es de hace por lo menos 3 meses. Eso era cuando se hablaban. Imagínate ahora. Esto fue antes de empezar, antes de jurar, más de 3 meses, porque aquí le ponían el letrero de gobernadora electa. Imagínense ahora cómo la mirará. Así es que mañana tenemos taller. Yo voy a sacar los audios, tanto el de Tomás Rivera Schatz
No sé si tenga acceso a un audio de la gobernadora, porque lo que sí pasó hoy fue lo que siempre está pasando hace por lo menos 2 semanas. La gobernadora dejó de anunciar dónde va y los periodistas, si se enteran, llegan. Ni siquiera una de las personas que siempre está ahí, una colega periodista que tiene un proyecto que le da información a diferentes clientes sobre lo que ocurre en las conferencias de prensa de la Fortaleza y otras, ni siquiera a esa compañera le enviaron la convocatoria. Lo leímos de Gloria Ruiz Quillan porque aparentemente ya se enteró y llegó allí. De eso estamos hablando. Esto está peor cada día. Estamos hablando de acceso a la información y estamos hablando precisamente de poder preguntarle a la gobernadora los conflictos que tiene al interior del Partido Nuevo Progresista, que, entre otras cosas, son elementos para no tener gobierno. Imagínense si es crítico de lo que estamos hablando. Pero nosotros nos vamos, mañana hacemos ese análisis con los debidos audios. Vuelvo y les repito, si encontramos el audio de la gobernadora, es posible que no lo tengamos, porque vamos a depender de que algún colega sí lo tiene o que alguien lo publique de aquí a mañana. Pero como quiera, vamos a hacer el análisis porque la información está ahí y ya tenemos lo que dijo la gobernadora y vamos a tener acceso al video de lo que dijo Tomás Rivera Chats. Nos vamos, recuerden, siempre pueden donar a Bonitas Radio a través de este chat. También lo pueden hacer en bonitasradio.net, fundacionperiodismo21.com, Fundación Periodismo 21 ATH Móvil y Bonitas Radio ATH Móvil. Gracias por estar. Mañana es otro día, mañana es el último día de la semana. Noticias con Café. Vamos a ver si alguien habla en la policía. Por favor, los policías con total confidencialidad me pueden enviar mensajes a carmenenit@bonitasradio.net y allí hablamos en total confidencialidad sobre lo que está ocurriendo. ¿Qué dicen los policías? Desde los rangos hasta los policías de la oficina de la División de Tránsito, que deben estar bien encocorados. He leído algunos que, como digo, escriben de manera confidencial en las redes sociales, pero quiero saber, quiero que me digan y me cuenten cómo va eso por allí con el Rey Charlie sentado con Joseph González. Nos fuimos. Gracias por estar. Mañana es otro día. Mañana venimos con más información y análisis. Descansen. Hasta mañana. Que la pasen bien. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro, y Vega Coop, de tu lado siempre. Y no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitasradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.